Ahí les va. No, estamos a 8 días de que se venza el plazo que estableció el presidente de Estados Unidos para la imposición de los aranceles. Recuerdan ustedes que se dio un plazo de 1 mes y faltan 8 días para que se venza ese plazo. Y aquí hay que decir 2 cosas. La primera es recordar que en caso de que esos aranceles se impusieran, sería devastador para la economía mexicana. Entraría la economía mexicana en una recesión y esto afectaría de manera severa la economía de las familias mexicanas. Y lo segundo que hay que recordar es que estamos ante una crisis en buena medida autogenerada, porque el gobierno mexicano se ha negado sistemáticamente a combatir a los criminales. Y eso es lo que está exigiendo el vecino del norte. Nosotros no entendemos por qué le molesta tanto al gobierno mexicano que nos exijan hacer algo que por ley deberíamos hacer, que es combatir a los criminales. Ahora, lo preocupante es que cada vez hay más evidencia de los vínculos de Morena con el crimen organizado. El hecho de que el abogado del Mayo Zambada aparezca fotografiado con todos los integrantes de la plana mayor de Morena, pues merece una investigación a fondo. Y más grave, resulta que el director del despacho que defiende al Mayo Zambada es militante de Morena. Es decir, lo pueden ustedes revisar en el padrón de Morena que está registrado ante el Instituto Nacional Electoral. Y aquí lo increíble es que los de Morena, a pesar de las fotografías, a pesar de la evidencia documental, pues simplemente niegan sus vínculos con el crimen organizado. Están un poco como aquel compadre que dice, tú niega la fiesta aunque te encuentren confeti en los calzones. Estos señores tienen confeti hasta por abajo de la lengua y se les hace fácil seguir negando la fiesta. No, nosotros les exigimos una explicación. Es verdaderamente preocupante la evidencia que da cuenta de los vínculos de Morena con el crimen organizado. Y esto es gravísimo por 2 razones. 1, porque jamás se va a pacificar el país mientras el partido en el gobierno tenga relación con el crimen organizado. Y 2, porque por esa causa nos pueden imponer aranceles del 25%, lo cual lastimaría de manera severa la economía de las familias de México. Ceder con este tema de la carta que está pidiendo el Mayo, el abogado del Mayo, a la presidenta, justamente con ese tema que menciona, la complicidad que hay entre Morena y lo que es el crimen organizado, estaría siendo como una condescendencia hacia el Mayo Zambada. Bueno, eso es parte de esta evidencia que se va acumulando. Porque es increíble que ahora resulta que un criminal que ha envenenado a generaciones enteras, que se ha dedicado por décadas a vender droga en nuestro país, a exportarla a otros países, ahora resulta que a ese señor le vamos a dar trato de ciudadano ejemplar y tiene el derecho a ponerle ultimátums al gobierno mexicano. De ninguna manera, nos parece absolutamente inaceptable. Ricardo, ¿consideras que el gobierno de México o el gobierno de Morena le tiene más miedo al Mayo Zambada que a lo que pudiera hacer Donald Trump? Bueno, pues pareciera que le tienen más miedo al propio Mayo Zambada de lo que le tienen al gobierno de los Estados Unidos. Esto exige una investigación a fondo, porque es demasiada la evidencia que vincula hoy a Morena con los capos del crimen organizado. Y esto nos afecta de manera tremenda por partida doble. Por un lado, porque nos puede implicar la imposición de aranceles de hasta el 25% que quebrarían a la economía nacional. Pero segundo, porque no se va a pacificar el país mientras Morena esté pactando con los criminales. Senador, yo le quiero preguntar en otro tema. La semana pasada llegaron iniciativas en materia de transparencia. Esta transparencia del pueblo, ¿usted qué opina? ¿Ya tuvo oportunidad de revisarla? Sí, nosotros vamos a votar en contra de ese paquete de iniciativas porque no son iniciativas en materia de transparencia, son iniciativas en materia de opacidad. Son las leyes secundarias que tienen que ver con la desaparición del INAI. Antes teníamos un organismo público independiente que era incómodo para el gobierno, pero que era útil para que los ciudadanos tuvieran información. Si no fuera por el INAI, no nos habríamos enterado, por ejemplo, de las fosas en San Fernando, Tamaulipas, durante el sexenio de Calderón. Si no fuera por el INAI, no habríamos tenido todos los datos que tuvimos de la estafa maestra durante el sexenio de Peña Nieto. Si no fuera por el INAI, no nos habríamos enterado del megafraude de Segalmex
incómodas durante el gobierno de López Obrador. Es decir, el INAI era incómodo para todos los gobiernos de todos los partidos. Pero como a Morena le molesta la transparencia, se les hizo fácil desaparecer al INAI en la Constitución, y lo único que hacen en estas leyes secundarias es todas las modificaciones para poner al día la legislación con la desaparición del INAI. Entonces no son leyes en materia de transparencia, son leyes en materia de opacidad. En el tema de licitaciones, Volteando a las cámaras, por favor. Sí, Gracias. me regañan. Ok. Lo mismo, es decir, en el tema de licitaciones, en el tema de información en materia de seguridad, en el tema de asuntos de corrupción. Antes, si el gobierno no quería dar la información, el ciudadano podía acudir ante un órgano que era autónomo, es decir, no lo controlaba el gobierno, y ese órgano podía obligar al gobierno, como obligó al gobierno de Calderón, como obligó al gobierno de Peña y como obligó al gobierno de López Obrador. Ahora, cuando la gente quiera obtener información sobre una licitación, vean el caso, por ejemplo, de Dos Bocas, una obra que ellos dijeron que iba a costar $8,000 millones y que ya costó más de $20,000 millones. Cuando un ciudadano quiera pedir información que el gobierno no quiera entregar, pues ya no hay órgano autónomo. Ahora le tienes que pedir al mismo gobierno que te defienda del propio gobierno, lo cual es una sin razón, y por eso insistimos en que no son leyes en materia de transparencia, sino leyes en materia de opacidad. Senador, estas leyes secundarias en materia energética... Las de ahorita. ¿Sí contribuyen a generar la inversión que se necesita en el país y en el contexto del nearshoring también? ¿O no? Tienen, digamos, muchísimas fallas. Ahorita les sugeriría, yo ya hice el posicionamiento en la comisión, son 7 minutitos ahorita que se los pasen, pero voy a tratar de hacer un resumen. La diferencia fundamental que tenemos con Morena es que nosotros queremos que haya electricidad con 3 características. Limpia, por eso estamos a favor de las renovables. Segundo, barata. Y tercero, abundante. El problema con Morena es que su prioridad es que el gobierno tenga el control. Hay cosas positivas del paquete, fundamentalmente 2. La primera es que cualquier ciudadano va a poder generar hasta 7 megawatts, es mucho, es lo que generarían unos 1,000 paneles solares de 700 watts. Y las industrias podrán también, con trámites simplificados, generar hasta 20 megawatts. Esta es la electricidad que usarían unas 40 industrias grandes de unos 3,500 metros cuadrados techados cada una. Eso es lo positivo. Ahora, ¿qué es lo negativo? Lo negativo es que antes el gobierno tenía que hacer subastas para comprarle la electricidad al que generara la más barata y la más limpia. Y eso lo eliminan por completo. ¿Por qué lo eliminan? Porque le quieren poder comprar, por ejemplo, a la termoeléctrica de Tula, que lo que quema es combustóleo, que genera muchísima contaminación y que además de sucia, es 5 veces más cara que la de las subastas a largo plazo con paneles solares. Nosotros lo que vamos a hacer es los fragmentos de este paquete, recuerden que son 10 leyes, son más de 1,000 páginas, los fragmentos que sean positivos, es decir, que permiten que tengamos energía limpia, barata y abundante, los vamos a votar a favor. Y todo aquello que promueve la opacidad, que promueve energías sucias, que promueve energías más caras, que promueve controles excesivos del gobierno, eso lo vamos a votar en contra. Es decir, estamos del lado de la gente. Ricardo, entonces, ¿en lo general lo van a votar a favor o en contra? No, porque como no quieren separar el dictamen, tendremos que, en el caso de la comisión no nos van a dar otra opción. En el caso del pleno lo que vamos a pedir es que con fundamento en el reglamento se pueda separar la votación del dictamen en 2 partes, de tal forma que podamos votar a favor lo que es positivo y que podamos votar en contra lo que es nocivo. ¿Hace alguna diferencia? ¿Esta votación dividida hace alguna diferencia? Pues como todas las votaciones en el marco de un régimen autoritario. Es decir, la oposición cumple con su función de señalar los errores, las desviaciones del gobierno y también cumple con su obligación de apoyar lo que sea positivo, pero al final el régimen, como ustedes saben, a pesar de que solo sacó el 54% de los votos, a la mala se hizo del 75% de la Cámara y por eso pueden pasar por encima de la oposición y del deseo de muchísimos ciudadanos que quisieran energía limpia, barata y abundante. Ricardo, el índice que se establece para la IBE es 46%. ¿Ustedes estarían por qué se incrementar? Esa es otra gran aberración,
Porque, miren, el problema central que hoy tiene México para que pueda crecer la economía es que no hay suficiente electricidad. Hay una encuesta muy reciente de la Asociación Mexicana de Parques Industriales, inclusive por encima de la seguridad. La principal carencia, el principal problema para que haya más empleo y más industria es la falta de electricidad. Vayan, por ejemplo, a Yucatán. No se pueden construir ahorita nuevos hoteles, nuevos fraccionamientos porque no hay suficiente electricidad. Entonces, esta reforma es esquizofrénica porque, por un lado, permite que los particulares puedan generar 0.7 megawatts, es decir, poner hasta 1000 paneles solares, permite que las industrias puedan generar hasta 20 megawatts, insisto, estamos hablando de 40 plantas de 3.500 metros cuadrados cada una, pero por el otro lado establecen un límite de 46% al sector privado, lo cual es absurdo, es como dice el dicho, ni pichan, ni cachan, ni dejan batear. ¿Y lo quiere subir a cuánto? No, lo que nosotros creemos es que la prioridad no debe de ser que el gobierno controle. La prioridad es que haya energía limpia, barata y abundante. Si la genera el sector privado o la genera la CFE, pues que se le compre a quien genere la más barata y la más limpia. Si a mí me preguntan qué prefiero, comprar electricidad generada de manera limpia con los rayos del sol de paneles solares que fue generada por un particular o que se le compre a la CFE que tiene una termoeléctrica en Tula, vayan a Tula, vean nada más lo que es respirar el aire en Tula porque están quemando combustóleo, pues claro que prefiero la del particular. Lo que a la gente le importa no es quién generó la electricidad, a la gente le importa que sea limpia, que sea barata y que no falte, que no haya apagones. Hoy hay apagones, no alcanza la electricidad, pero como tienen una adicción por el control gubernamental, quieren a fuerza limitar al sector privado. Muchas gracias. Va. Gracias. Gracias.